Ya vimos en el anterior video a qué nos referíamos con dependencia e inyección de dependencias. Ahora veremos un tema relacionado con esto, el patrón de inversión de control. La inversión de control es un patrón de diseño que se utiliza en programación para invertir el flujo de control de una aplicación, permitiendo que el control de la ejecución sea manejado por un framework o contenedor IOC, en lugar de ser manejado directamente por el código de aplicación. Se llama inversión de control porque normalmente en la programación tradicional el desarrollador controla el flujo de la aplicación. Es decir, es quien decide qué clase es una instancia, qué clase es instancia, qué objetos, prácticamente cómo se relacionan entre sí y en qué momento se llaman los métodos de cada clase. En cambio, con la IOC se invierte el flujo de control, es decir, se delega el control de la ejecución a un contenedor IOC, quien se encarga de instanciar las clases y administra sus dependencias en lugar de que el desarrollador lo haga directamente. Tomemos por ejemplo el siguiente ejemplo. Como podemos ver en este ejemplo, tenemos una clase carrito de compras y tenemos una clase calculadora de precios. Esta clase, pues carrito de compras, depende de la clase calculadora de precios, de su implementación concreta. ¿Por qué? Pues es esta la definición de la implementación de la calculadora de precios. Aquí está su constructor. Recordemos que cuando hablamos de implementación nos referimos a la declaración de los métodos que tiene la clase o pues en el caso el constructor, ¿no? A diferencia pues de como podemos manejar con clases abstractas o interfaces en los cuales pues solo con la firma de la función se heredan a una clase y esta debe implementarla. Dentro pues del carrito de compras dependemos de esta clase y dentro del programa principal para instanciar la clase carrito de compras la creamos aquí y le creamos por medio del constructor pues la calculadora de precios. Aquí en lugar digamos de que el programa pues nos logre hacer esta referencia de alguna forma, nosotros lo hacemos directamente, a eso nos referimos con el flujo, ¿no? Que nosotros lo estamos controlando. Y pues el patrón IOC sugiere que los objetos no deben conocer la implementación concreta de los objetos con los que irán interactúa, sino que deben depender de abstracciones, es decir, de interfaces probablemente, o clases abstractas, aunque la mejor manera es a través de interfaces, ¿no? De esta manera pues se promueve la modularidad, la flexibilidad y la reutilización de código. Vamos a construir un ejemplo de esto para verlo un poquito más claro. Usaremos el IOC. Para utilizar el patrón IOC pues necesitaremos una herramienta llamada contenedor de IOC, que es pues el que se encarga de manejar la creación de objetos y la inyección de dependencias en nuestra aplicación. En este ejemplo que pues es .NET, si yo me voy aquí a los paquetes, a la administración de los paquetes Nugget de mi proyecto IOC, ya tengo instalado AutoFac. AutoFac es una de las herramientas más populares de .NET para administrar el IOC, ¿no? El patrón IOC. Vamos a ver un ejemplo un poquito más claro de este tema. Y para ello, pues dentro de la clase yo ya definí dos interfaces, una que se llama iCarrito de compras y otra que se llama calculadora de precios. Necesitamos estas herramientas para poder, digamos, que no dependa de implementaciones concretas, sino de abstracciones. Luego, pues de eso vamos a crear en nuestra clase calculadora en nuestra clase carrito de compras. Lo primero que vamos a hacer es que carrito de compras herede de iCarrito de compras. Aquí pues esto se mantiene igual porque es la implementación y aquí en calculadora de precios vamos a hacer algo similar porque yo me voy a ir aquí a calculadora de precios y también voy a hacer que herede de mi interfaz calculadora de precios. Si se dan cuenta, pues estas interfaces no tienen una implementación porque son interfaces, simplemente tienen la definición de los métodos. Lo mismo pues con carrito de compras y dentro de las clases pues estamos obligados al heredar de la interfaz a implementarlas. Y aquí tenemos pues la implementación del carrito de compras, de agregar producto y de calculador total, igual que lo hemos definido en la interfaz. Las estamos implementando porque estamos declarando su funcionalidad. Lo mismo con calculadora de precios. Tenemos aquí pues
ya nuestra interfaz, nuestra calculadora de precios que implementa la interfaz y calculadora de precios. Y en carrito de compras lo que vamos a cambiar es que como ya no vamos a depender directamente de una dependencia concreta, de una implementación concreta, sino de una abstracción, en vez de que la instancia de calculadora de precios sea un objeto directo de la calculadora de precios, de la clase calculadora de precios, vamos a hacer que sea un objeto de la interfaz y calculadora de precios. Lo mismo vamos a hacer dentro del constructor. Y pues de esta forma lo que estamos haciendo es que le podríamos pasar cualquier implementación, cualquier cosa que implemente y calculadora de precios, cualquier clase, indiferentemente pues si es la que definimos acá o si definimos otra, que tenga otro tipo de implementación de los métodos. Pero podríamos pasársela al constructor porque ya no depende de esto. Ahora lo vamos a manejar directamente en el método program, porque aquí tenemos que hacer como unos cambios. Primero, lo que tenemos que hacer es crear un contenedor que va a ser igual a new. Bueno, aquí ya el IntelliLens nos ayuda. Ahí tenemos el container builder. Pues luego registramos nuestras clases y sus dependencias con el builder, que nos permite registrar el tipo, que en este caso pues sería carrito de compras, y vamos a implementar la interfaz y carrito de compras. Aquí estamos, registramos nuestras clases y sus dependencias. Punto register calculadora de precios .as calculadora de precios. Bueno, aquí nos falta el paréntesis, pero no está funcionando el IntelliLens. Calculadora de precios. Vale, aquí ya tenemos registrado esto. Ahora vamos a construir el contenedor. Var container igual a builder .build, y tenemos que resolver ahora las instancias. Esto lo podríamos hacer en otro programa o en otra parte de la aplicación si fuera necesario, pero pues por motivos de simplificación lo vamos a hacer aquí. Carrito de compras va a ser igual a container, el contenedor que acabamos de hacer, y vamos a resolver carrito de compras. De esta forma pues obtenemos una instancia de carrito de compras independientemente de cuál estemos implementando aquí en el tipo registrado. Y pues podríamos usar ahora el carrito de compras, lo que acabamos de implementar, para por ejemplo agregar un producto, o sea, yo que sé, producto 1 con el precio 10 por ejemplo. También pues podríamos calcular ya total, pues porque ya directamente ahí le estamos implementando esas dependencias. Y luego pues podemos hacer un thread key de esta manera. Luego imprimimos esto en pantalla, que sería con console.writeLine, y vamos a poner aquí el total. Vamos a hacer así más específico. Total, 2 puntos, total. Vale, si yo guardo pues esta parte y compilo mi aplicación, bueno, aquí el Avast siempre aparece ahí para ralentizar un poco la prueba, pero esperemos aquí que termine de analizar. Esto es lo malo que debe tener antivirus, ¿no? Bueno, de todos modos, aquí como podemos ver en el server capture, ya tenemos el total del producto pues, que habíamos ingresado. Y de esta forma pues
solucionamos esa parte. Lo primero que hicimos fue crear nuestro contenedor IOC de AutoFac. En esta línea pues estamos creando una instancia de la clase ContainerBuilder de AutoFac, que es la que nos permite registrar nuestras clases y sus dependencias. Luego pues en esta registramos nuestras clases y sus dependencias. En esta línea pues estamos registrando nuestra clase carrito de compras, por ejemplo, y calculadora de precios, junto con sus respectivas interfaces, que es y carrito de compras y calculadora de precios. Esto le indica a AutoFac qué clases debe utilizar cuando se solicite una instancia de una de estas interfaces. O sea, le estamos diciendo, pues cuando tú solicites una instancia de una de la interfaz y carrito de compras, la clase que vas a utilizar pues va a ser carrito de compras, y lo mismo con calculadora de precios. Luego pues continuamos con el contenedor. Construimos el contenedor de AutoFac utilizando la configuración que hemos registrado en el builder, que sería pues esta. Obtenemos un carrito de compras. Pues en esta línea de código pues ya obtenemos nuestro carrito de compras, que estamos resolviendo, como pueden ver aquí con resolve, una instancia de la interfaz y carritos de compras. Esto le indica a AutoFac que debe devolver una instancia de la clase carrito de compras, que es esta, ya que en la única clase que hemos registrado que implementa la interfaz y carrito de compras, esta instancia es almacenada en la variable carrito de compras. Y con eso pues ya hemos utilizado el patrón IOC. La gran utilidad de IOC principalmente también nos permite cumplir con los principios SOLID, ¿no? Empezando pues por el principio de responsabilidad única. El IOC pues separa la responsabilidad de creación de objetos y la gestión de dependencias, lo que permite que cada clase se centre en una única tarea y tenga pues una sola razón para cambiar. Luego pues también respeta el principio de principio abierto y cerrado, porque permite agregar pues nuevas funcionalidades a una aplicación sin tener que modificar el código existente, ya que simplemente se agregaría una nueva clase e inyectaría donde sea necesario, ¿no? También el principio de sustitución del scope, que permite que las clases que implementan una interfaz puedan ser utilizadas indistintamente, lo que significa que se puede intercambiar una implementación por otra sin afectar el comportamiento del programa. Y también cumple con el principio de segregación de la interfaz, fomentando el uso de interfaces más pequeñas y específicas, lo que significa que la clase solo depende de las interfaces que necesitan en lugar de depender de una gran cantidad de interfaces necesarias. Y el principio de inversión de dependencias también lo cumple pues directamente con este principio, ya que invierte la dependencia entre las clases y sus dependencias. En lugar de que una clase dependa de una implementación concreta, depende de una abstracción, una interfaz, lo que pues facilitaría el reemplazo de la implementación concreta por otra. En conclusión, el patrón de inyección de control es una técnica que permite crear aplicaciones más escalables, mantenibles y flexibles, al separar las dependencias entre las distintas clases y permitir la gestión de una manera más centralizada. El IOC pues, se basa en la idea de que las clases no deben depender directamente de las implementaciones concretas de las clases, sino de abstracciones, lo que permite pues, que cambiar las implementaciones de estas abstracciones sin afectar el código de las clases que las utiliza. Además, el uso del contenedor IOC como AutoFac simplifica la gestión de las dependencias y hace que el código sea más fácil de mantener y probar. También cumple pues, con los principios SOLID, como podemos ver, que es en particular con el principio que directamente cumpliría y específicamente para el cual existiría sería el de inversión de dependencias, que establece que las dependencias deben de depender de abstracciones en lugar de implementaciones concretas. En resumen, IOC es una técnica bastante poderosa que pues, nos ayuda a crear aplicaciones más escalables y mantenibles y que nos permite seguir las mejores prácticas de desarrollo de software como SOLID.